Los demás son todos ya de la casa, ¿verdad? Los jóvenes que tuvieron ese campamento de jóvenes fue poderoso. Amén. Amén. ¿Fue o no fue? Amén. Amén. ¿Verdad? Aquí ya no hay espacio, ya. Yo estaba hablando aquí con Pablo aquí adelante y vamos a tener que orar para ya comenzar nuestros 2 cultos. Que el Señor nos vaya guiando, ¿verdad? Para poder tener ya 2 cultos. ¿Verdad? Que ya no nos da el espacio y todavía, ¿verdad? Creemos que este año de la aceleración el Señor nos va a dar nuestro terreno. Amén. Amén. Pero tenemos el terreno, pero hay que construir, ¿verdad? Para poder reunirnos, ni que empecemos a levantar, que levantemos la pared, hagamos el baño y colocamos el techo y empezar a hacer la reunión ahí, ¿verdad? Amén. Amén. Pero mientras eso no suceda, tenemos que usar aquí nuestro local, este local que estamos alquilando aquí. Amén, hasta que tengamos lo nuestro, pero el Señor va a hacer, y va a ser acelerado. Amén. Amén. ¿Cuántos creen? Amén. Amén. Creemos en el principio, creemos en la palabra del Señor. Gracias. ¿Verdad? Estábamos viendo allí los jóvenes reunidos en el campamento. Ayer hubo un evento de mujeres también. La otra vez tuvimos aquel evento con las mujeres, ¿verdad? Que habían como 42 mujeres de los matrimonios. ¿Ya vio cuando los niños chicos usted los deja de ver así alguna semana, a veces una semana nomás, y lo ve y parece que lo ve tan grande después de una semana, un mes, o a veces pasan 2 o 3 meses y usted no ve un niño, ¿verdad? Un niño chico, y cuando lo ve no dice, ¡pa, qué grande! Parece que dio un estirón, ¿verdad? Y cuando usted está todos los días con su hijo, usted no lo ve crecer, pero el que está afuera, a veces el que no lo ve, él percibe los cambios, ¿verdad? Percibe cómo han crecido los niños. Y eso pasa muchas veces con la obra. Usted está aquí viendo los hermanos llegando, ¿verdad? Y tal vez usted no se da cuenta cómo la obra está creciendo, pero mira ahí a su derecha, mira a su izquierda. ¿Verdad? Ya no tenemos espacio aquí para reunirnos y todavía tenemos un contrato, así que todavía el Señor no nos ha dado el recurso para tener un local más grande. Pero el Señor nos va a dar y el Señor nos va a dar lo nuestro. Amén. Amén. Y creemos, ¿verdad? Que la obra del Señor, el Señor es que da todas las cosas. Y hoy entonces yo quería compartir una palabra, porque hoy es el día de la cena, que se llama 5 verdades del Calvario. 5 verdades del Calvario, y abra su Biblia. No hay proyección. Bueno, usted abre su Biblia entonces. Yo tengo aquí ya en mi Biblia, yo estoy usando la versión Reina Valera actualizada 2015. Reina Valera actualizada 2015 es Colosenses capítulo 2, versículo del 8 al 15. Colosenses 2, del 8 al 15. Amén. Amén. El que encontró, diga amén. Amén. El que no encontró, diga misericordia. Y el que no tiene Biblia, ¿qué hacemos con el que no tiene Biblia? Siéntese al lado de algún creyente que tenga Biblia. Así decían en mi época, ¿verdad? Pero no. Amén. Dice Colosenses 2, del 8 al 15. Amén. ¿Encontraron? Amén. Miren que nadie, la versión que yo tengo, Reina Valera 2015. Miren que nadie los lleve cautivos por medio de filosofías y vanas sutilezas, conforme a la tradición de hombres, conforme a los principios elementales del mundo y no conforme a Cristo, porque en Él habita corporalmente toda la plenitud de la deidad. Y ustedes están completos. ¿Y ustedes están qué? Completos. Diga, nosotros estamos completos. Y ustedes están completos en Él. ¿En quién? En Cristo, en Él. ¿Quién es la cabeza de todo principado y autoridad? En Él también ustedes fueron circuncidados con una circuncisión no hechas con manos, al despojarlo del cuerpo pecaminoso carnal mediante la circuncisión que viene de Cristo. Versículo 12. Fueron sepultados juntamente con Él en el bautismo, en el cual también fueron resucitados juntamente con Él por medio de la fe en el poder de Dios que lo levantó de entre los muertos. Mientras ustedes estaban muertos en los delitos de la incircuncisión de su carne, Dios le dio vida juntamente con Él. Dios le dio ¿qué?
Entonces diga, Dios me dio vida, juntamente con Él, perdonándonos todos los delitos. Él anuló el acta que había contra nosotros, que por sus decretos nos era contraria, y la ha quitado en medio, y la ha quitado de en medio al clavarla en su cruz. También despojó a los principados y a las autoridades y los exhibió como espectáculo público, habiendo triunfado sobre ellos en la cruz. Amén. Cierre sus ojos, Padre, en el nombre de Jesús. En esta noche te pedimos que a través de tu Espíritu Santo tú hables a nuestros corazones de una manera clara, de una manera específica. Trae luz, revelación. Que tu palabra, Señor, sea tan clara que un niño pueda entenderla. Amén. Y tan clara que un adulto también, Señor. Padre, no queremos simplemente vanas palabrerías humanas, sino que queremos oír tu mensaje, el mensaje del Evangelio, que al oírlo produce fe, Señor. Nos rendimos ante tu palabra en el nombre de Jesús. Amén y amén. Amén. Nosotros sabemos que vivimos en un mundo que se levanta todos los días contra la obra de Cristo, ¿verdad? El mundo no tiene problema contra Dios. Si usted le habla a las personas que no conocen al Señor y usted le dice, no, vos crees en Dios, vos sabés que existe un Dios, las personas van a decir que sí, ¿verdad? Van a decir, no, yo creo en un Dios. Las personas no tienen problema con Dios, porque Dios, ¿verdad?, con mayúscula hay uno solo, pero dioses con minúscula hay muchos por ahí, ¿verdad? Entonces las personas no tienen problema. Las personas sí tienen muchas veces, el mundo tiene problema cuando nosotros hablamos de Cristo, ¿verdad? Ellos no tienen problema con Dios, pero cuando usted habla de Cristo, eso los incomoda. La Biblia dice porque sus obras están en tiniebla. Y cuando nosotros hablamos de Cristo, que es la luz, las obras de ellos son alumbradas. Entonces las personas no quieren ser expuestas, ¿verdad? Y el mundo que nosotros vivimos es contra el mensaje de la cruz, contra Cristo. El mundo se levanta contra el mensaje del Evangelio, y muchas veces a través de sutilezas, a través de engaños, a través de enseñanzas que confunden. Y hoy en día, con las redes sociales, con la internet, con todo eso que tenemos a nuestro alcance, una manera tan fácil, ¿qué es lo que sucede? Hay muchos mensajes por ahí. Usted entra en el YouTube o entra en el Google y busca mensaje del Evangelio, tal palabra, y ahí usted va a encontrar una infinidad de pastores, de cristianos, de religiosos, hablando diferentes mensajes. Y no solo el hecho de que está hablando en el nombre de Dios. ¿Se acuerda de las palabras que hablamos hace poco sobre las 6 señales acerca del fin, o señales acerca del fin? ¿Se acuerda que ministramos? Que una de esas señales decía que vendrían muchos diciendo yo soy el Cristo, ¿verdad? Y nosotros dijimos, aquí fue Pablo que ministró, creo, pero nosotros dijimos que muchos van a venir diciendo, la Biblia dice que muchos vendrán diciendo yo soy el Cristo. Pero claro que si alguien le dice a usted yo soy el Cristo, ¿qué es lo que usted va a decir? Una mentira, mentiroso. ¿Cómo va a ser? Cristo hay uno solo, ya vino y Él va a venir. Entonces si le dice a usted una persona que yo soy el Cristo, usted no cree. Pero ellos no van a decir yo soy el Cristo abiertamente. El Cristo significa el enviado. Entonces muchos van a venir diciendo yo soy el enviado de Dios. Entonces lo mismo que ellos estuvieran diciendo yo soy el Cristo. Entonces con esa manera van a engañar a muchas personas. Y hoy en día hay muchos mensajes por ahí. Y el diablo se ha aprovechado. ¿Para qué? Para muchas veces usar vanas enseñanzas o filosofías, como decía aquí Pablo escribiéndole a los colosenses. Miren que nadie los lleve cautivos por medio de filosofías y vanas sutilezas conforme a tradición de hombres. O sea, tengan cuidado que nadie los engañe con palabras que exaltan más al hombre que a Dios. Hoy en día, ¿qué es lo que más se escucha? Muchos mensajes que parecen bíblicos, que parecen el Evangelio, pero que Cristo casi no aparece.
que aparece más el hombre. Usted puede, usted es campeón, usted es vencedor, usted nació para triunfar en su fuerza, usted es un campeón. Y usted escucha hablar y Cristo no aparece muchas veces en esos mensajes. La cruz no aparece. ¿Por qué? Porque para muchos es ofensa. Y aquí decía Pablo, entonces cuidado. Entonces, ¿cuál va a ser la manera que en estos días el diablo se levanta para engañar a los cristianos? A través de enseñanzas, como dice aquí, filosofías. ¿Quién estudió filosofía aquí? ¿Quién se acuerda de las clases de filosofía? Pocos se acuerdan de las clases de filosofía. Las clases de filosofía, si usted cuando empieza a estudiar, por ejemplo, a nivel ya universitario, si usted no tiene una fe firme, anclada en Cristo, usted se desvía de los caminos del Señor. Porque normalmente la filosofía, ¿qué es lo que dice? El hombre es un ser que necesita tener a alguien superior. Y como el hombre necesita tener un ser superior a él, crea un Dios, diciendo que el Dios es superior. Pero no, en verdad es la necesidad del hombre de tener a alguien que lo domine. Eso es lo que la filosofía enseña. Y ahí usted va a ver varios filósofos hablando de su punto de vista. ¿Por qué es que nosotros creemos que hay un Dios? ¿Verdad? Y ahí van entonces llevar a las personas a intentar engañarlas. Y Pablo decía, cuidado con esas personas para que no los lleven cautivos por medio de filosofía. ¿Qué es cautivo? Esclavo, prisioneros de filosofía que muchas veces el hombre arregla. ¿Para qué? Para decirnos, no es mentira. Tu vida es una mentira. Cristianismo es mentira. Iglesias son todos falsos, ladrones. Pastores son todos chorros. Todos ladrones sin vergüenza. ¿Verdad? Y ahí que te lavan el cerebro, te quieren hacer como una marioneta. ¿Verdad? Y vienen con muchas ideas que muchas veces nosotros caemos en esos engaños. Él dice, cuidado. ¿Por qué? Porque el diablo es contra, ¿verdad? Lo que nosotros conocemos hoy en día como la palabra es gnosticismo. ¿Verdad? Que es hasta difícil pronunciarla. Gnosticismo. ¿Verdad? Es aquella idea de que Dios no existe. Ya escucharon a alguien decir, no, yo soy gnóstico, ¿verdad? No creo en nada, yo no creo en Dios. Y principalmente en nuestro país, donde muchos, sería traduciéndolo a la palabra más común, ateo. Un ateo es alguien que dice, no, parece que quiere una palabra más culta, ¿no? Yo soy agnóstico, dicen las personas. Y te dice, qué interesante, me gustaría hacer lo que lees también. ¿Qué es eso? ¿Qué significa eso? ¿Verdad? Porque muchas veces no sabemos, pero es lo que conocemos comúnmente como ateo. En nuestro país es mucho más común, porque si nosotros vamos a ver la historia de nuestra nación, el diablo durante siglos trabajó para quitar la religión del medio de nuestra nación. Una escuela laica, una política laica, hospitales laicos, todo laico. ¿Y qué es laico? Laico es que yo no puedo defender ninguna bandera de religión. Pero en verdad el diablo en nuestra nación hizo todo lo contrario. No es que no defienda bandera, es que todo lo que tiene que ver con Cristo se oprime. Cuando yo digo que yo soy laico, ¿verdad? Yo estoy diciendo, yo no defiendo ninguna religión. Vos podés ser lo que vos quieras. Si querés ser espiritista, si querés ser umbanda, si querés ser musulmán, si querés ser ateo, si querés ser católico, si querés ser evangélico, podés ser. Yo no voy a defender tu religión, pero yo no voy a exaltar tu religión, pero yo me quedo quieto en lo mío. Eso es laico. Pero nosotros vivimos en una realidad que es todo lo contrario. Cuando usted toca el nombre de Cristo, las personas cambian delante de usted, el rostro cambia. Estos días, ¿verdad? Una vecina nueva allá en mi barrio, Cristiane, le da la bienvenida, se había terminado de mudar. Le da la bienvenida y no sé por esas cosas de la vida. Nunca hace eso Cristiane. Nosotros nunca hacemos eso. Pero Cristiane dice, no sé qué me pasó. La niña tiene una niña chiquita de 4 o 5 años. Y le preguntó a Cristiane, ¿a dónde hay un jardín aquí? ¿Dónde queda el jardín? Recién se había mudado allí. Y queda allí a la vuelta. Y empezó a charlar y dice, mirá que los domingos aquí en casa a las 10 de la mañana tenemos reunión. Con niños también le enseñamos la Biblia, oramos, no sé qué. El rostro de aquella mujer cambió.
se transformó enseguida. Dice Cristiano, la habré asustado. Yo creo que sí la asustaste. La asustaste, ¿verdad? Y ahí, ¿qué es lo que sucede? Esa filosofía, dice la Biblia que muchos se han levantado con esa filosofía. ¿Para qué? Para intentar quitar el valor de Cristo en nuestras vidas. Para intentar disminuir el valor del Calvario, del precio que Jesús pagó en la cruz. Y él continúa diciendo allí, que es lo que vamos a hablar en el versículo 9. Dice así el versículo 9 que leímos. Leímos el 9 dice, porque en él habita corporalmente toda la plenitud de la deidad. ¿Qué significa eso? Porque en él habita corporalmente. ¿En quién? En Cristo. Cristo es Dios y hombre, 100% Dios y 100% hombre. Y él dice, porque en él, en Cristo, habita toda la plenitud de Dios. En Cristo está todo. Dios, él es Dios completo, ¿verdad? En él, Dios es completo. Entonces, ¿qué es lo que nosotros necesitamos? ¿Verdad? Usted tiene problema en su matrimonio. ¿Sabe lo que usted necesita? Cristo. Usted tiene problema en su trabajo, en su empresa. ¿Sabe lo que usted necesita? Cristo. Usted tiene problema con sus familiares. ¿Sabe lo que usted necesita? Cristo. Usted tiene problema en la escuela, en los estudios. ¿Sabe lo que usted necesita? Cristo. La Biblia dice que en él habita toda la plenitud de Dios. ¿Qué es lo que necesita? Paz. ¿Qué es lo que necesita? Salud. ¿Qué es lo que necesita? Felicidad. Todo está en Cristo. Lo que Pablo decía, ya tenemos todo. No necesitamos nada más. En Cristo tenemos todo. Amén. Amén. Versículo 11, sigue allí diciendo el versículo 11. Dice, en él también ustedes fueron circuncidados con una circuncisión no hecha con manos, al despojarlo del cuerpo pecaminoso carnal mediante la circuncisión que viene de Cristo. Entonces, ¿qué es lo que estaba Pablo diciendo aquí? Pablo dice, en él también ustedes fueron circuncidados. ¿Quién sabe lo que es circuncisión? Levante la mano. ¿Quién sabe lo que es circuncisión? Sin miedo. Bueno, muchos no saben, no le vamos a dar lujo de detalle, ¿verdad? Pero circuncisión es un corte que se hace en el miembro de los varones, ¿verdad? En el órgano reproductivo de los varones. Aquí no es común, en nuestro país no es común, a no ser que el varón sufra, el niño, a veces adulto, sufra alguna enfermedad o algún problema de infección, se le hace eso. En Estados Unidos es muy común, ¿verdad? Se le corta, pero ¿qué es lo que sucede? Es algo higiénico para los niños, principalmente niños chicos, ¿verdad? Se le corta, es un pedacito de la piel y eso produce sangramento, comienza a sangrar cuando se corta. Y ese fue el pacto que hizo Dios con Abraham. Era un pacto de sangre, tuvo que haber derramamiento de sangre. Pero cuando Abraham hizo ese pacto, que tuvo que circuncidar todos sus hijos, inclusive él, Dios estaba haciendo un pacto. ¿Qué es un pacto? Yo tengo un convenio, yo tengo un pacto con ustedes. Yo tengo una alianza contigo, Abraham. En ti serán benditas todas las naciones de la tierra. En ti, a través de que de la circuncisión. Eso era una promesa para el pueblo hebreo. ¿Alguien aquí es hebreo? Esa era una promesa para los judíos. ¿Alguien aquí es judío? ¿Verdad? Agárrame, Señor, control. Dame control, dominio, Señor. Y yo digo a veces que hay algunos que son judiados, ¿verdad? Pero no son judíos. A veces somos judiados un poquito, pero no judíos. Entonces, ¿quién era el judío? El judío tenía que hacer esa circuncisión. Pero ¿qué es lo que sucede? Pablo, aquí a los colosenses, dice, en él también ustedes fueron circuncidados. Amén. Entonces, nosotros no fuimos circuncidados en la carne, pero nosotros fuimos circuncidados en el corazón. Esa circuncisión entonces nos hizo parte de un pacto, de una promesa que Dios tiene con nosotros, ¿verdad? Dios cumplía sus promesas en el Antiguo Testamento por causa de una alianza, ¿verdad? Por causa de una alianza que Dios tenía con Abraham. Dios salvó allí a Lot cuando estaba en Sodoma y Gomorra y a su familia, por causa de una alianza, un pacto que él tenía con Abraham. Porque dice que en ti serían benditas todas las naciones de la tierra.
Y dice aquí entonces, en él también ustedes fueron circuncidados con una circuncisión no hechas con manos, al despojarlo del cuerpo pecaminoso carnal mediante la circuncisión que viene de Cristo. O sea, y aquí vemos uno de los puntos importantes, que es que la transformación no es por su esfuerzo, ¿verdad? Nosotros vamos a ser transformados según la palabra, no es por su esfuerzo. Lo que estaba diciendo Pablo aquí, la circuncisión en Abraham fue hecho con manos de un hombre tuvo que circuncidar. La circuncisión de ustedes no es hecha con manos, la circuncisión de ustedes fue hecha en su corazón. Y ahí entonces, cuando hacemos esa circuncisión en nuestro corazón, dice la Biblia que fuimos despojados del cuerpo pecaminoso carnal. En otras palabras, el pecado, dice Pablo allí en Romanos y en los otros libros, el pecado no se enseñoreará más sobre nosotros. Nosotros no somos esclavos del pecado, fuimos libres, pero eso no depende de usted, ¿verdad? A veces las personas dicen, bueno, va a venir a la iglesia, para venir a esta iglesia, a nuestra iglesia, te vamos a pasar los mandamientos. Primero te tenés que vestir decentemente. No podés usar el pelo largo si sos varón, ni caravana, nada de eso. Mujeres no pueden usar pantalones, tienen que usar pollera, ¿verdad? Tienen que vestirse así, no podés hacer esto, aquello, otro. Solo que de nada sirve yo decirle a usted lo que usted puede hacer y no puede hacer, ¿verdad? Si su corazón no es para Dios. Usted puede vestirse y tal vez intentar agradarme a mí, agradar a la iglesia que usted se congrega, pero dentro de su corazón usted puede usar una pollera o sin maquillaje, pero dentro de su corazón usted está vestida de pollera, ¿verdad? Dentro de su corazón usted está usando una caravana, un tatuaje, está usando, dentro de su corazón está así. Y delante de Dios, que Dios conoce el corazón del hombre, no podemos ocultarnos. Entonces, ¿qué es lo que sucede? La obra de Dios que fue hecha en nosotros no es a través de la fuerza humana. A veces nosotros como marido discutimos con nuestra esposa y le decimos, te prometo que voy a ser un buen marido. O las esposas discuten con los maridos y dicen, te prometo voy a ser una buena esposa, perdóname. Yo creo que es más común con el hombre que con las mujeres. Las mujeres son más sensibles y cambian más fácil, parece. Pero los hombres somos medio tercos a veces, medio porfiados, ¿verdad? No sé si aquí alguno se identifica conmigo. Pero dice, voy a cambiar. Está bien, vos no me entendés, las mujeres, así no podemos seguir más. Vos tenés que ser más sensible conmigo. Vos sabés, yo soy mujer, necesito que me saques a comer afuera, necesito que me saques, aunque sea comer un pan con mortadela, pero sacame afuera a comer. ¿Y para qué si tenemos comida ahí en casa? ¿Para qué vamos a salir? Pero ella necesita eso y ahí el hombre dice, bueno, necesito que seas más romántico. Está bien, voy a ser más romántico, ¿verdad? Y a veces medio brutito así, ¿verdad? Es difícil hacerlo romántico. Nadie nos enseñó. Yo me acuerdo una música ni cristiana era, pero me acuerdo siempre de aquella una que decía, ¿quién me enseñó a ser bruto? Dice, si en la panza de mamá no había ni escuela ni pizarrón, ¿verdad? ¿Quién me enseñó a ser bruto? Nadie. El hombre por naturaleza así. Ahí le decimos a la esposa, voy a cambiar, voy a ser un buen marido a partir de esta semana. Y ahí vamos una semana, vamos, gloria a Dios. ¿Cómo cambió? Sí. Pero ¿qué es lo que sucede? Más tarde o más temprano, usted va a volver a ser bruto de nuevo. Falta de romanticismo. ¿Por qué? Porque usted intentó cambiar en su fuerza, en su brazo. Entonces no somos nosotros. Yo no lo voy a cambiar a usted. Usted no me va a cambiar a mí. Le voy a decir a los más nuevitos recién casados aquí. Aquí hay una parejita más nueva. Algunos que están en... Usted nunca va a cambiar a su marido. ¿Entendió? Usted nunca va a cambiar a su marido. Y usted, hombre, tampoco nunca va a cambiar a su mujer. Mi esposa ya tenemos 20 años de casado y me sigue diciendo las mismas cosas que no es para hacer. No deje los zapatos en la puerta, no hagas esto, limpiá antes de entrar, no deje la cosa tirada. Y una lista de 20 años ya. Yo no sé si ella no se da cuenta que es fe. Yo a veces pienso, está bien. Claro, con el pasar de los años uno va allá, agarra sus zapatitos y los coloca. Tenés razón. El inicio, no, estoy en mi casa, yo hago lo que quiero.
Y después uno reconoce, el hombre sabio reconoce que no puede chocar contra su esposa cuando ella tiene razón, ¿verdad? Pero ¿qué es lo que sucede? Eso es algo que Dios va haciendo dentro de usted, ¿verdad? La obra de Dios, la transformación, no es por nuestro esfuerzo. ¿Qué es lo que sucedía aquí con la circuncisión? Cuando un extranjero, él se circuncidaba, él se volvía parte del pueblo de Israel. Entonces un extranjero solamente podía hacerse judío, tener la ciudadanía judía, ¿verdad? Si él se circuncidaba. Cuando él circuncidaba, él se volvía un judío. Solo que eso era una obra completamente hecha por hombres. No era una obra hecha por Dios, ¿verdad? La única manera que nosotros podemos ser transformados por el poder de Dios en nuestra vida. La Biblia dice cuando contemplamos al Señor. Allí, 2 Corintios 3:18 dice: por tanto, todos nosotros, mirando a cara descubierta como en un espejo la gloria del Señor, somos transformados de gloria en gloria en la misma imagen como por el Espíritu del Señor. Por tanto, todos nosotros, usted y yo, mirando a cara descubierta. ¿Qué es mirando a cara descubierta? La Biblia dice que Moisés, cuando subió al monte, que recibió las tablas de la ley, la gloria del Señor descendió sobre él. Y era tanta la gloria, era tanto el poder de Dios sobre su vida, que las personas no conseguían mirarlo en el rostro a Moisés, porque era una luz tan fuerte que las personas no conseguían mirarlo. ¿Qué es lo que hizo Moisés para que las personas pudieran estar cerca de él? Se colocó un velo. El velo lo cubría. Pero sucedió algo con Moisés. La gloria que estaba en Moisés pasó, se disipó. Y llegó un momento que esa luz no brillaba más. Pero la Biblia dice que Moisés seguía con el velo en su rostro, por miedo a que las personas no vieran que la gloria había pasado. O sea, a velo, como dice, a cara descubierta en un espejo, por todos nosotros mirando a cara descubierta como un espejo, la gloria del Señor. ¿Qué es eso? Ser sincero delante de Dios. Dijimos la mujer samaritana, ¿se acuerda la palabra de la mujer samaritana? ¿Qué es lo que la mujer samaritana hizo? Fue sincera delante de Jesús. Jesús le dice: andá, trae tu marido y vení, para que puedas tomar de esa agua que te va a saciar. ¿Y qué es lo que la mujer le dice? Pero Señor, no tengo marido. Jesús le dijo: bien has dicho, porque ya has tenido 5 y el que ahora tiene no es tuyo, ¿verdad? Jacob, cuando tuvo un encuentro con el Señor dijo: ¿cuál es tu nombre? Jacob. Entonces necesitaron ser sinceros delante del Señor. La Biblia dice: venga a cara descubierta. ¿Qué es eso? Venir delante del Señor y decirle: Señor, no puedo cambiar. Señor, ayúdame. No, ya intenté 50,000 veces, no consigo. No consigo vencer este vicio. No consigo vencer esta actitud. No consigo vencer este comportamiento. No consigo cambiar este carácter mío. ¿Para de ahí qué es lo que va a suceder? La Biblia dice que todas las veces cuando lo contemplamos, somos transformados de gloria en gloria. ¿Verdad? Tal vez usted no perciba, pero algo sucede todas las veces que usted va delante del Señor y le dice: Señor, cámbiame, transfórmame. ¿Verdad? ¿Por qué? Porque el Señor ve su corazón y el Espíritu Santo dice allí: somos transformados de gloria en gloria en la misma imagen. ¿Cómo? Por el Espíritu del Señor. O sea, la transformación no es en su fuerza. La transformación es por el Espíritu del Señor, por el Espíritu Santo. Amén. ¿Por qué? Porque Jesús allí en la cruz del Calvario dice: está consumado. Él ya hizo toda la obra. Otro de los puntos importantes que decía aquí a los colosenses es: en Cristo somos una nueva criatura. Amén. Versículo 12. Fueron sepultados juntamente con Él en el bautismo, en el cual también fueron resucitados juntamente con Él por medio de la fe en el poder de Dios que lo levantó de entre los muertos. Amén. Como decía Joana, wow. Fueron sepultados juntamente con Él en el bautismo. Fuimos sepultados. Amén. Pero dice que también fuimos resucitados juntamente con Él por medio de la fe. Su cuerpo, usted se mira, es la misma persona que cuando llegó a los caminos del Señor. Algunos no están iguales que cuando llegan a los caminos del Señor. Yo, por ejemplo, no estoy.
Pablo tampoco. Richard tampoco. Ya le iba a llegar, ¿verdad? O sea, no somos... Pero la Biblia dice que fuimos sepultados, pero resucitamos juntamente con Él por medio de la fe en el poder de Dios que lo levantó entre los muertos. ¿Sabes por qué Jesús resucitó? Porque el poder de Dios lo levantó entre los muertos. Y la Biblia dice que ese poder que levantó a Jesús de entre los muertos está en usted, habita en nosotros. Amén. A través del Espíritu Santo ese poder está en nosotros y nos hizo nueva criatura. Las cosas viejas pasaron, he aquí todas son hechas nuevas. Amén. Entonces eso es inclusión. Fuimos en la cruz, fuimos colocados en Cristo. La vieja naturaleza, el viejo hombre pecador, ¿verdad? El viejo hombre que no conocía al Señor murió y resucitó con Cristo. Amén. Dice allí 2 Corintios 5:17, de modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es, las cosas viejas pasaron, he aquí, todas fueron hechas nuevas. En la cruz del Calvario, todas las cosas fueron hechas nuevas. Amén. Otra de las cosas es que ya ha sido perdonado. Nosotros, usted ya fue perdonado. Pare de escuchar la voz del diablo acusándolo todos los días. Pare de oír la condenación, el juicio de Satanás diciéndole que Dios no va a hacer nada en su vida porque usted no merece. Pare de oír la voz del diablo diciéndole, acusándolo siempre por causa de los pecados que usted cometió. Es horrible vivir una vida cristiana debajo de acusación. Y más hoy que es día de cena, que recordamos la muerte de Jesús y su resurrección, que recordamos que tenemos una vida nueva en Él, que Él hizo una alianza con nosotros, un nuevo pacto, donde el hombre tenía que cumplir una ley para ser justificado delante de Dios, donde el hombre tenía que cumplir una ley para ser bendecido por Dios. Pero la Biblia dice que nadie podía cumplir la ley. Y como nadie podía cumplir la ley, el hombre estaba condenado a la maldición, a la condenación, por cuanto todos pecaron, separados están de la gloria de Dios. El hombre simplemente vivía haciendo cosas para Dios, para ser bendecido por un año. Año tras año el hombre tenía que matar un cordero, un animal, para que Dios simplemente aplacase su ira, para que Dios simplemente cubriese su pecado. Pero su pecado no era perdonado. Y la Biblia dice que en la cruz Jesús perdonó nuestros pecados por siempre. Amén. Yo sé que parece una locura pensar que Jesús perdonó todos sus pecados. Los pecados que usted aún no cometió, Él ya los perdonó en la cruz. ¿Por qué? No, pero si yo no los cometí todavía. ¿Cómo Dios me va a perdonar si yo no pequé todavía? ¿Cuándo que Cristo murió en la cruz? 2000 años atrás. 2000 años atrás alguien existía. 2000 años atrás alguien aquí ya existía, no. Entonces, ¿cuándo fue perdonado? ¿Cuándo Jesús murió en la cruz? ¿Cuando usted se convirtió? No, 2000 años atrás. Él pagó por nuestros pecados. Entonces no deje vivir debajo de una mentalidad de acusación. ¿Verdad? Muchos cristianos viven todo el tiempo debajo de condenación, acusación. Y la condenación, la acusación no glorifica el nombre del Señor. Porque cuando yo vivo debajo de acusación y condenación, ¿sabe lo que estoy diciendo? Que el Calvario no tuvo valor para mí. Que el Calvario no perdonó mis pecados, porque yo me siento mal, me siento acusado. ¿Verdad? Necesitamos ser libres de toda condenación. Sí. Ya fuimos perdonados, dice allí, Salmo 32, el salmista que tuvo revelación de eso, Salmo 32, versículo 1 al 5, dice así: dichoso aquel a quien se le perdonan sus transgresiones y a quien se le borran sus pecados. El salmista de la antigua alianza no entendía lo que usted y yo entendemos hoy. El salmista de la antigua alianza, él no entendía el principio que nosotros, él tenía una revelación, pero él no tenía ese principio que nosotros hoy tenemos, el Espíritu Santo, la palabra del Señor. Dice: dichoso a quien se le perdonan sus transgresiones, a quien se le borran sus pecados. Dichoso aquel a quien el Señor no toma en cuenta su maldad y en cuyo espíritu no hay engaño.
mientras guardé mi silencio, mis huesos se fueron consumiendo por mi gemir de todo el día. Mi fuerza se fue debilitando como el calor del verano, porque día y noche tu mano pesaba sobre mí. Pero te confesé mi pecado y no te lo oculté. Mi maldad, me dije, voy a confesar mis transgresiones al Señor, y tú perdonaste mi maldad y mi pecado. El salmista decía, mientras oculté mi pecado, mientras vivía con la condenación y la culpa, mis huesos, decía, hay unas versiones que dice, mis huesos fueron consumidos. Hay una versión que dice, mis huesos fueron comidos, carcomidos, mis huesos eran debilitados, ¿verdad? Mis huesos se fueron debilitando como el calor del verano. Probablemente el salmista estaba hablando aquí al respecto de su pecado de adulterio y de asesinato, que por quedarse con una mujer, ¿verdad?, mandó matar al marido. Y la Biblia dice que el pecado a él lo condenaba tanto, él lo acusaba tanto que no podía vivir en paz, hasta el día que él confesó sus pecados delante del Señor. Entonces lo único que tenemos que nosotros hacer es confesar nuestros pecados delante del Señor, arrepentirnos, y Él hace lo demás. Amén. Como decíamos después, el Señor ya nos perdonó. No viva debajo de sentimientos de culpa, porque fuimos libres. Es horrible vivir debajo de acusación. Amén. Otro, el versículo 14 dice, Dios anuló el documento de deuda que había contra nosotros y que nos obligaba. Lo eliminó clavándolo en la cruz. Amén. Anuló el documento de deuda. ¿Qué es el documento de deuda? ¿Cuál era ese documento de deuda? Tal vez usted tiene otra versión. No me acuerdo cuál era la otra versión que decía Reina Valera. No quiero abrir aquí mi Biblia. ¿Alguien tiene otra versión? El escrito de deuda, me parece. Capítulo 14. 2.14. Colosenses 2.14. ¿Alguien tiene ahí que pueda hablar alto y fuerte? Dios anuló el documento de deuda, la carta. Me parece que dice el acta. ¿Quién hay? El acta de deuda. ¿Qué es el documento de deuda? ¿Verdad? Aquí hay una palabra que en Uruguay se usa eso también. Me parece que no sé si es deberé o algo así que se llama ese documento, que es un documento donde usted reconoce que usted tiene una deuda. Vamos a suponer, usted hace una deuda con el banco o con alguna persona, y ahí entonces usted no consigue pagar. ¿Qué es lo que hace? Usted firma un documento, el cual el documento dice, yo declaro delante de las leyes que le debo a Pablo $5,000 y que se lo iré a pagar en tantas cuotas. Entonces ese documento es un documento que si yo no le pago a él, ¿qué es lo que sucede? Él puede llevarme preso, porque yo me comprometí. Solo que ese documento, hasta que yo no le pague la deuda, voy a vivir debajo de acusación. ¿Por qué? Porque le estoy debiendo. Yo no sé si alguien aquí, no, probablemente no, está familiarizado con deudas, ¿verdad? Alguien aquí está familiarizado, la mayoría estamos familiarizados. Si usted no está, estuvo, ¿verdad? Pero la mayoría ya de alguna forma, en algún momento se endeudó. No voy a preguntar quién, ni voy a pedir que levante su mano. Pero ¿qué es lo que sucede? Es horrible vivir debajo de deuda, ¿verdad? ¿Por qué? Porque muchas cosas que quisiéramos hacer no podemos hacer porque tengo cuentas que pagar, ¿verdad? Es algo que nos atormenta. Este mes no voy a poder pagar y la deuda crece, y si no pago este mes va a crecer mucho más. ¿Cómo me gustaría salir a pasear pero no puedo? Tengo cuentas que pagar. ¿Cómo me gustaría comprarme pero no puedo? Tengo cuentas que pagar, ¿verdad? Esa deuda nosotros teníamos también. A veces que debíamos. ¿Por qué? Porque éramos pecadores. Pero Él tomó, dice, Él anuló el documento de deuda que había contra nosotros. Y aquí, cuando Él anuló el documento de deuda, podemos hablar sobre 4 puntos importantes. Primero, la admisión de la deuda. ¿Verdad? Imagínense, usted tiene una deuda de $5,000. $5,000. Ahí no duerme, no come, pelea todos los días con su esposa o con el marido, porque el ambiente está tenso. Pero viene alguien y le dice, no, dame que yo te pago esa deuda. $5,000, ¿qué es eso? Nada. Dame que yo te pago la deuda. Entonces fue eso lo que Jesús hizo.
Jesús tomó nuestra deuda en la cruz del Calvario, que era maldición, que era condenación, que era maldición hereditaria, que era juicio, condenación, que era muerte. Tomó nuestra deuda y nos hizo libre de toda condenación. Él tomó la carta, él tomó ese documento y dice, dame ese documento, y en la cruz Él rasgó ese documento y nos hizo libre, Él canceló. Entonces primero, la admisión de deuda, la palabra es admisión. En el griego es keirografón. Bien, usted se va a acordar de esa palabra, que significa deuda escrita. Había un documento, había una deuda escrita que nosotros teníamos. Jesús, dice la Biblia, entonces, que la tomó y la canceló. La deuda fue cancelada. Imagínense, usted va a pagar, debe la tarjeta de crédito y va a pagar el mes, este mes cuando quiera cobrar. No se debe, no debe nada. Pero ¿cómo que no debo? ¿Cómo? Debo, amén, gloria a Dios. Yo también digo amén. Amén, ¿cuántos dicen amén? Imagínense, va a pagar, no, pero alguien ya pagó. Pero ¿cómo que alguien pagó si yo no pagué? No, pero alguien pagó aquí, figura como que entró un pago, alguien lo hizo. Jesús hizo eso, canceló nuestra deuda. La Biblia dice que lo clavó. Allí en el versículo, Dios anuló el documento de deuda que había contra nosotros, que nos obligaba. Lo eliminó clavándolo en la cruz. Entonces, antiguamente, cuando alguien tenía una deuda, cuando tenía cualquier documento, hoy usted lo coloca en internet, ¿verdad? Lo publica. Pero en aquella época las publicaciones se hacían en madero. Entonces, por ejemplo, se busca a alguien, recompensa tanto, hay un decreto, tenemos este decreto en la ciudad, se agarraba una lista con esos decretos y se clavaban en un palo, en una madera, para que todo el mundo lo viera. La Biblia dice que Jesús tomó, no fue un palo, una madera simplemente, fue en la cruz. Él clavó allí en aquel madero un decreto que nos hacía libre de toda maldición. Y otra de las cosas también, clavó en el madero, y dice en el final aquí, lo eliminó clavándolo en la cruz. O sea, también la legalidad de la deuda. El Hijo de Dios se convirtió en nuestro representante, en nuestra garantía. ¿Sabe lo que es una garantía? Si yo no pago, alguien paga. Entonces, cuando usted sale como garantía de alguien, ¿verdad? Y usted no paga, la garantía va a pagar. Alguien va a pagar, a alguien le van a cobrar. Jesús fue nuestra garantía, amén. Él anuló esa deuda, amén. Y por último, triunfó sobre el enemigo. Versículo 15. Leímos el versículo 14. Versículo 15 dice así: también despojó a los principados y las autoridades y los exhibió como espectáculo público, habiendo triunfado sobre ellos en la cruz. Amén. Entonces la cruz es nuestra victoria. La cruz es su victoria. La cruz es su victoria sobre el pecado. La cruz es su victoria sobre toda condenación y juicio. La cruz es nuestra victoria sobre el diablo y sus demonios. La cruz es nuestra victoria sobre toda enfermedad. La cruz es nuestra victoria sobre toda deuda. Amén. La cruz, el Señor, ¿verdad?, nos dio la victoria. La vida del cristiano es una vida de victoria. No podemos vivir una vida derrotado. Necesitamos apropiarnos de esa victoria en la cruz. O sea, la victoria que el Señor tiene en nuestras vidas, una victoria completa. Amén. Vivir un matrimonio que vale la pena vivir. Amén. Vivir relacionamientos que valen la pena vivir. Tener una vida financiera próspera. Amén. Criar a nuestros hijos en los caminos del Señor y los principios del Señor, y enseñarles principios que tal vez a nosotros no se nos enseñaron. Amén. Entonces, la Biblia dice que allí en la cruz Jesús dice: está consumado, está todo hecho. Todo lo que nosotros necesitamos, ¿verdad?, lo tenemos allí. Lo que me gustó aquí, en esta versión que yo usé, dice: también despojó a los principados y a las autoridades y los exhibió como espectáculo público, habiendo triunfado sobre ellos en la cruz. ¿Sabe por qué el diablo lo odia tanto a usted? ¿Sabe por qué el diablo lo odia tanto? Porque Jesús lo avergonzó públicamente. Imagínense,
horrible ser avergonzado públicamente. La Biblia dice que Jesús lo avergonzó como espectáculo público para que hoy usted tenga la victoria. Amén. Colóquese en pie. Nosotros vamos a estar celebrando como iglesia la cena del Señor. Voy a pedir, a ver, Pablo ya que está aquí adelante, Ángel ya que está aquí adelante, si me pueden ayudar a estar repartiendo el pan, la copa. Amén. Como siempre enseñamos, participa de la cena aquellos que son bautizados en las aguas, ¿verdad? Aquel que no ha sido bautizado, espere cuando sea bautizado y ahí sí participará de la cena. Pastor, yo fui bautizado en la iglesia católica, no cuenta, ¿verdad? Es aquel que es bautizado en las aguas después de grande, en cualquier iglesia evangélica, no importa dónde, y si está en comunión con Dios. Pastor, estaba sin congregarme. Bueno, reconcíliese con el Señor entonces y participa de la cena. Amén. Hoy estamos entonces celebrando la cena del Señor. Estamos celebrando, ¿verdad? El pacto que el Señor hizo con nosotros, el triunfo, la conquista, ¿verdad? Estamos celebrando aquí lo que decíamos la palabra. Estamos celebrando las verdades del Calvario. Jesús dice: yo hago un pacto con ustedes, un nuevo pacto. ¿Amén? Mientras los hermanos van recibiendo ahí el pan, la copa, no tome, no coma, espere. Amén. Amén. ¿Todos recibieron ya? ¿Hay alguien que le falte? Todos tienen ya el pan, la copa. Están entregando ya al final. Dice aquí la palabra del Señor, Pablo, también escribiéndole a los Corintios. Dice así: porque yo recibí del Señor lo que también os he enseñado, que el Señor Jesús, la noche que fue entregado, tomó pan y habiendo dado gracias lo partió y dijo: tomad, comed, este es mi cuerpo que por vosotros es partido, haced esto en memoria de mí. Asimismo también tomó la copa después de haber cenado, diciendo: esta copa es el nuevo pacto en mi sangre. Haced esto todas las veces que la bebieres en memoria de mí. Así pues, todas las veces que comieres este pan y bebieres esta copa, la muerte del Señor anunciáis hasta que Él venga. Amén. En verdad, en otras palabras, Pablo estaba diciendo aquí: todas las veces que ustedes participen de este pan y participen de esta copa, están anunciando el precio que fue pago en el Calvario. Están anunciando el Calvario. Están anunciando, como nosotros dijimos de esta palabra que ministramos hoy, están anunciando las verdades del Calvario. Entonces, todas las veces que participamos de este pan y participamos de esta copa, dice la Biblia, Pablo allí escribiéndole a los Corintios: porque yo hago como el Señor me enseñó. La noche que Él fue a ser entregado, Él tomó pan y tomó la copa. Y Él dice, allí en el versículo 25, asimismo tomó también la copa después de haber cenado, diciendo: esta copa es el nuevo pacto en mi sangre. Haz esto todas las veces que la bebieres en memoria de mí. Amén. Primero el Señor tomó el pan. El pan representa el cuerpo de Cristo, ¿verdad? Él dice: este pan, versículo 24, habiendo dado gracias, lo partió y dijo: tomad, comed, este es mi cuerpo que por vosotros es partido, haced esto en memoria de mí. Amén. Entonces dice la Biblia que el cuerpo de Cristo fue partido. ¿Fue partido por quién? Por nosotros, dice la Biblia. Fue partido por usted. Cuando el cuerpo de Cristo fue partido, ¿qué es lo que Él estaba haciendo? ¿Verdad? Imagínense, Él usa esa expresión, Cristo, partido. Vamos a partir el pan. Este pan entonces representaba el cuerpo de Cristo.
fue partido. No dice cuántos pedazos, simplemente mi cuerpo es partido por vosotros. Pero vamos a suponer que el cuerpo de Cristo hubiera sido partido. Él usa la expresión, ¿verdad? Porque Él estaba entregándose en la cruz. Pero si nosotros partimos este pan, ¿qué es lo que tenemos aquí? Aquí tenemos un pan, ¿verdad? Un pan francés. Pero si yo agarro solo esto y agarro, ¿qué es lo que tenemos aquí? Un pedazo de pan. No es el pan, no es el pan francés que teníamos originalmente, es un pedazo. Jesús dice, mi cuerpo es partido por causa de ustedes. Y ahí entonces la Biblia dice que nosotros ahora, por causa de ese sacrificio en la cruz, nosotros somos el cuerpo de Cristo. La iglesia fue hecha el cuerpo de Cristo. Y ahora entonces fue partido, que un cuerpo, era un solo cuerpo y fue partido. Para que nosotros que no éramos cuerpo, dice la Biblia, no hacíamos parte del cuerpo de Cristo, fuésemos unidos. Y ahora entonces, a través del cuerpo de Cristo, cuando cada uno come un pedazo de pan, cuando cada uno participa de ese pedazo, cada uno tiene un pedacito chico. Cada vez que nosotros comemos el pan, ¿qué es lo que sucede con este pan cuando yo lo como? Él se vuelve parte de mi cuerpo. Entonces cuando yo como del cuerpo de Cristo y el cuerpo de Cristo se une a mi cuerpo, dice la Biblia que aquel que se une con Dios es un solo espíritu con Él. Cuando el cuerpo de Cristo se une conmigo y yo me alimento de Cristo, sucede algo que es metabolismo. Que todo lo que usted come, parte se va a volver en su cuerpo, ¿verdad? Le va a dar energía, le va a dar salud. Entonces cuando nos alimentamos de Cristo, ¿qué es lo que sucede? Nos vamos pareciendo cada vez más con Él. Y nos hacemos parte de un cuerpo a través del pacto. Nosotros que éramos muchos, fuimos hechos uno solo a través del cuerpo. El cuerpo de Él fue partido para que nosotros que no éramos cuerpo, fuésemos hechos uno con Él. Amén. Entonces levante el pan ahí donde está y vamos a hacer una declaración. Diga así: Señor Jesús, en esta noche, yo reconozco las verdades del Calvario, que tu cuerpo fue partido en aquella cruz para que hoy yo pueda participar de todas tus promesas. Al comer de este cuerpo, yo recibo más de ti. Al comer de este cuerpo, yo estoy siendo transformado de gloria en gloria, hasta que un día pueda ser igual a ti, conforme a la estatura del varón perfecto, para que un día yo pueda ser igual por causa de la promesa que hay sobre mi vida. Al participar de tu cuerpo, yo declaro que no estoy solo, que hago parte de un pacto que tú hiciste con tu iglesia, y yo estoy dentro. Por causa de eso, yo recibo todas tus promesas en el nombre de Jesús. Amén. ¿Puede participar del pan? Amén. Versículo 25: y asimismo tomó también la copa, después de haber cenado, diciendo: esta copa es el nuevo pacto en mi sangre. Haz esto todas las veces que la bebieres en memoria de mí. Otra vez más, ¿verdad? La Biblia dice que nosotros fuimos hechos reyes y sacerdotes para Dios. Entonces, ¿qué es lo que sucede? Fuimos hechos personas con sangre real. No teníamos sangre real, ¿verdad? Pero éramos esclavos, o sea, teníamos sangre de esclavos. ¿Verdad? Esclavo, nadie se importa con esclavo. Esclavo no tiene valor, y en la época de la esclavitud un animal era mucho más importante que un esclavo. Eso era lo que éramos nosotros, esclavos de Satanás, esclavos del pecado. Pero la Biblia dice que Cristo entonces, allí en la cruz, Él hizo un nuevo pacto. Y en ese nuevo pacto, nosotros que éramos esclavos, fuimos hechos hijos de Dios. Fuimos hechos reyes y sacerdotes. Así como el pan, cuando comemos, ¿verdad?, se vuelve nuestro cuerpo. La sangre, cuando bebemos, entonces
¿Qué es lo que sucede? Estamos recibiendo de la sangre de Cristo. Claro que esto es un símbolo, pero en el mundo espiritual es eso lo que sucede, ¿verdad? Nosotros que no teníamos sangre real, estamos recibiendo una transfusión de sangre, estamos recibiendo la sangre de Cristo, porque fuimos colocados en Él. Entonces espiritualmente la Biblia dice que fuimos hechos hermanos, para que Él sea el primogénito de muchos hermanos. Para yo ser hermano de alguien, tengo que tener el mismo tipo de sangre de Él, si no, no soy, ¿verdad? Entonces Él nos dio el mismo tipo de sangre, esa sangre de Cristo, ¿verdad? Que nos limpia, nos purifica, todo pecado está sobre su vida. Entonces cuando el diablo lo mira a usted, él ve la sangre de Cristo, así como sucedió allí en Egipto, cuando el ángel de la muerte iba a pasar, y al ver la sangre del cordero tuvo que pasar por encima. Entonces cuando el diablo lo ve a usted, él tiene que pasar por alto, tiene que pasar por encima, porque la sangre del cordero fue derramada y está sobre su vida. Entonces en este momento vamos a participar de la copa del nuevo pacto y vamos a hacer una declaración también. Diga: Señor Jesús, al beber de tu sangre, estoy bebiendo de tu vida. Al beber de esta sangre, estoy recordando el nuevo pacto que tú hiciste con todos aquellos que un día creerían. Nosotros creímos, y por causa de nuestra fe fuimos hechos herederos y coherederos juntamente con Cristo. Por causa de la fe, todo lo que era tuyo es nuestro, y todo lo que era nuestro es tuyo. A través de este pacto, yo tomo pose por la fe de todas tus promesas sobre mi vida. Yo declaro que todas tus promesas se cumplirán, porque tú ya me las diste en la cruz del Calvario. Hoy tomo pose en el nombre de Jesús, y recuerdo, como dice tu palabra, que tu pacto, tu nuevo pacto, fue hecho en mi vida. Y hoy, en Cristo Jesús, yo recibo por la fe y tomo pose de todas tus promesas, en el nombre de Jesús. Amén. Puede participar de la copa. Aún con los ojos cerrados. Padre, en el nombre de Jesús te damos gracias en esta noche. Gracias por tu palabra. Gracias por tus verdades. Gracias por esta comunión, Señor, como tus hijos. Padre, yo quiero bendecir cada uno de tus hijos, declarar una semana bendecida. Señor, guarda la vida de cada uno de ellos. Guarda su mente, guarda su voluntad, sus emociones, Señor. Padre, libra su mente de todo ataque del maligno. Que cuando el enemigo venga a tentarlos con mentiras y engaños, ellos puedan recordarse de estas verdades del Calvario, Señor. Padre, que tu promesa no depende de nosotros, que no es en nuestra fuerza, sino en lo que tú ya hiciste en la cruz. Señor, te doy gracias. Gracias te damos por estas verdades. Gracias por tu palabra. Gracias, Señor, por tus promesas en el nombre de Jesús. Gracias te damos. Yo declaro una semana bendecida. Bendigo sobre la vida de cada uno de mis hermanos. Declaro una semana sobre donde experimentarán lo sobrenatural, donde milagros serán liberados sobre su vida. Yo declaro, Señor, que grandes testimonios sucederán esta semana en la vida de tus hijos. Puertas abriéndose, Señor. Principios, verdades siendo reveladas en su vida. En el nombre de Jesús. Amén. Y amén. Amén. Que el Señor los bendiga. Una semana bendecida, victoria, próspera. No se vaya sin bendecir, sin saludar a cada hermano que está ahí. Dígale qué bueno que viniste hoy. Amén.